Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre matemáticas. A continuación vamos a resolver un ejercicio donde nos piden hallar la solución a un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Para ello vamos a aplicar el método de Cramer o por determinantes. El método de Cramer consiste en calcular tres determinantes: el determinante del sistema, el determinante de las X y el determinante de la Y. Entonces vamos a analizar el siguiente ejercicio que nos dice resolver el sistema de ecuaciones X más 3Y igual a 11 y 2X más Y igual a 7. Para ello vamos a numerar las ecuaciones. Digamos que la primera ecuación es la ecuación 1, esta vamos a llamarla ecuación 1, y la segunda ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Ahora vamos a calcular los determinantes. Los determinantes son unas operaciones para los cuales se asigna un número a dicha operación. El símbolo de determinante es un triángulo. Entonces vamos a escribir el determinante del sistema. Determinante del sistema, vamos a colocar delta sub S, que se va a llamar determinante del sistema, y este determinante va a ser igual a lo siguiente. Entonces lo encerramos dentro de barras. En este determinante vamos a ubicar en filas y en columnas, teniendo en cuenta lo siguiente: en las filas vamos a ubicar los números teniendo en cuenta las ecuaciones. Entonces, la primera fila van a ir los números de la primera ecuación y la segunda fila van a ir los números de la segunda ecuación. Por lo tanto, vamos a escribir, por ejemplo, de que en esta primera fila vamos a colocar los números, o coeficientes de la ecuación 1. Y en la segunda fila colocaremos los números o coeficientes en la ecuación 2. Mientras que en la primera columna, o sea en esta primera columna, vamos a colocar lo siguiente: vamos a colocar los coeficientes de la variable X. Entonces voy a colocarla acá, coeficientes de la variable X. Y en la segunda columna vamos a colocar los coeficientes de la variable Y. Lo que implicaría que aquí en esta primera fila vamos a colocar, en este caso sería el 1, que es el coeficiente que tiene la X acá, y el 3, que es el coeficiente que tiene la Y acá en la primera ecuación. En la segunda fila del determinante vamos a colocar el 2 en la primera columna, porque es el coeficiente que tiene la X en la segunda ecuación, y el 1
en la segunda columna porque es el coeficiente que tiene la y en la segunda ecuación. Vamos a hacerlo ya con números. Entonces, el coeficiente de x es 1 y el de y es 3 en la primera ecuación. En la segunda el coeficiente es 2 y el de y es 1. Y este determinante será igual al producto efectuado en x de 1 por 1 menos 2 por 3. Obsérvese que el inicio siempre es del primer número de la primera fila, primera columna. O sea que este producto es 1 por 1 menos 2 por 3. Entonces los resultados son 1 por 1, lógicamente nos va a dar 1, menos 2 por 3 nos va a dar 6. Y esta restica es 1 menos 6. Es una resta porque tienen diferente signo. El 1 tiene signo más y el 6 tiene signo menos. Entonces se efectúa la resta entre los dos números y se coloca el signo del mayor valor absoluto al resultado. Entonces, la resta entre 6 y 1 da 5, pero como 6 es de mayor valor absoluto y tiene signo menos, nos va a dar menos 5. En conclusión, podemos decir de que el determinante del sistema, o sea, delta sub x, es igual a menos 5. Ahora vamos a hallar el determinante relacionado con la variable x. En otro caso es lo mismo que decir delta x. Entonces vamos a expresarlo acá como delta x es igual, entonces vamos a explicar qué se coloca en cada fila o cada columna. Entonces, para colocar los números en cada fila o cada columna hacemos lo siguiente. En la primer fila, pues vamos a colocar los números o coeficientes de la ecuación número 1. Y en la segunda fila vamos a colocar los números o coeficientes de la ecuación 2. Mientras que en la columna 1, vamos a colocar los, oído con esta partita porque aquí hay un pequeño cambio. En la columna 1 vamos a colocar, como estoy hallando el determinante asociado o relacionado con la variable x, entonces aquí habíamos dicho que eran los términos en x, de x, y aquí los términos de y. Arriba lo dijimos en el coeficiente, en el determinante del sistema. Entonces aquí va a cambiar. Aquí no va a ser los coeficientes de x, sino que va a ser los términos independientes. Voy a colocarlo aquí abajito. Los términos independientes. ¿Qué son términos independientes? Simplemente son los números que no tienen letra. Y en la segunda columna van a ir los coeficientes de la variable, ahí sí se conserva, de la variable y. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que los términos independientes para este sistema es el 11 y el 7. Los términos independientes siempre los vamos a colocar o los vamos a observar en las ecuaciones dadas
se observan después del igual, por lo tanto es 11 y 7. En otras palabras, entonces vamos a llenar el determinante diciendo que en la primera fila colocamos el 11 como término independiente y el 3 como coeficiente de y. En la segunda fila colocamos el 7 como término independiente y el 1 como coeficiente de y. Entonces, efectuando la operación cruzada para allá del determinante, decimos que esto es igual a 11 por 1 menos 7 por 3. Vean, 11 por 1 menos 7 por 3. Y 11 por 1 lógicamente nos va a dar 11 menos 7 por 3, 21. Esto nos va a dar igual. Tenemos otra operación entre dos números cuyos signos son diferentes, entonces efectúa la resta. 21 menos 11 da 10, y como el 21 tiene signo menos, entonces colocamos menos 10. En conclusión, podemos decir que el determinante de la variable x, o asociado a la variable x, delta x es igual a menos 10. Ahora vamos a hallar en idénticas condiciones el determinante asociado a la variable y, o sea, delta y. Entonces delta y lo vamos a hallar en forma similar a la que hallamos delta x. Pero vamos a tener en cuenta nuevamente, voy a repetir acá, que en la primera fila se colocan los números o términos independientes de la variable de la primera ecuación, al igual que en la segunda fila se colocan los números o términos independientes de la segunda ecuación. Recuerden que los términos independientes en este caso es el 11 y el 7, ya que se encuentran sin variables y además están después del igual. Entonces, en conclusión, acá en la primera columna vamos a escribir los coeficientes de la variable x. Y en la segunda columna, como es la columna que normalmente le hubiera correspondido a los coeficientes de y estamos hallando el determinante asociado a esa variable, entonces en esa segunda columna vamos a colocar los términos independientes. Y vuelvo y reitero, entonces acá vamos a movernos en la primera ecuación, en la primera fila, y en la segunda fila nos vamos a mover con los números correspondientes a la segunda ecuación. Por tanto, entonces vamos a llenar. Entonces, acá en la primera columna decíamos que los coeficientes de la variable x, en este caso es para la primera ecuación, entonces 1. Y aquí mismo en esta fila, segunda columna, los términos independientes, o sea, 11. Voy a la segunda fila, coeficientes de x en la segunda ecuación, que es 2. Continúo en esa fila, entonces segunda columna, términos independientes en la segunda ecuación, que es 7. Esto nos va a dar igual al producto nuevamente, el producto en x. 7 por 1 menos 2 por 11. 7 por 1 menos 2 por 11. Sigamos, 7 por 1 menos 2 por 11. Este resultado es igual, 7 por 1, 7, menos 2 por 11,
22. Encontramos nuevamente una operación entre dos números que tienen diferente signo, por lo tanto volvemos y lo restamos. 22 menos 7 da 15, pero 22 tiene signo menos y es de mayor valor absoluto, entonces nos va a dar menos 15. Por lo tanto, el determinante delta de y es igual a menos 15. Muy bien, ya hemos terminado de calcular los tres determinantes. Ahora lo que vamos a hacer es usar estos determinantes para hallar la solución al sistema. El sistema nos da una solución teniendo en cuenta las siguientes fórmulas. En la variable x, el valor se encuentra con base en el siguiente cociente. Variable x es igual a delta x sobre delta s. O sea, determinante en la variable x como determinante del sistema. Y esto nos da igual a... El determinante para la variable x nos dio, recordemos, por aquí lo tengo, nos dio menos 10. Escribimos menos 10. Y el determinante para la variable, para el sistema, nos dio menos 5. O sea que nos da menos 5. Tenemos un cociente entre dos números, efectuamos la división y al resultado le colocamos al resultado le colocamos el signo que nos resulte al aplicar la ley de signos. Entonces 10 dividido 5 da 2 y menos por menos da más, por lo tanto x es igual a 2. Voy a colocarla aquí aparte. Por tanto x es igual a 2. De igual forma hacemos los cálculos para y. Entonces delta y, perdón, y es igual a el determinante asociado a la variable y, delta de y, dividido entre el determinante del sistema, delta de s. Y esto es igual, obsérvese que siempre está el determinante del sistema abajo, entonces abajo siempre, en este caso va a ir menos 5, pero el determinante de y nos había dado menos 15, entonces escribimos menos 15 sobre menos 5 y esto nos va a dar igual, dividimos 15 entre 5 y nos da 3 y menos por menos da más, entonces 3. Por lo tanto decimos de que y es igual a 3. Y es igual a 3. Recordemos que la solución para este sistema la podemos dar como una parejita ordenada, donde la primera variable o el primer número va para la variable x. Entonces x es 2. Entonces voy a colocar solución. Solución es, en x vale 2 y en y vale 3. Espero hayan entendido